Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las regiones más interesantes a día de hoy para invertir en oro. Esta región no es más que West África, o sea, África Occidental. En el mundo de la minería se conoce como un conjunto, digamos, esa zona de África, como West África, aunque es un error considerar esta zona como un conjunto homogéneo de países. Hay muchísimos países en esa región, sobre todo en la zona costera. Se hablan más de 450 lenguas, o sea, es un caos, hay muchas lenguas. Y entonces es completamente un error tratarlo como una región homogénea. Cada país tiene sus circunstancias, cada país tiene sus legislaciones y sus problemas, porque es una zona bastante conflictiva. Por eso es interesante invertir ahí, porque bueno, hay un cierto descuento bastante notable por tema de jurisdicción y, sin embargo, hay proyectos muy buenos en los que podemos invertir. Entonces, como digo, cada país es distinto y debemos analizar país por país. Yo ahora mismo estoy metido sobre todo en Burkina Faso y bueno, también he estado investigando estos últimos días en países como Mali, como Níger. Luego, uno de los mayores productores, de hecho, es Ghana y tengo pendiente mirar minas en la región. Pero de momento vamos a hablar un poco sobre estos tres países y también os voy a dar algunas ideas de inversión. Tened en cuenta que esta región de West África, sobre todo ahora que está habiendo este boom en el precio del oro y se espera que todavía suba más, lleva ya años recibiendo una cantidad importante de inversión extranjera. De hecho, varios países cambiaron ya la legislación a una legislación minera menos bananera y esto está favoreciendo que muchas empresas inicien proyectos en esta región y de hecho es que la producción de oro en West África en conjunto en los últimos 10 años ha venido creciendo a un ritmo del 3%, por lo tanto es notable y se está notando esa inversión. ¿Y por qué invertir ahí? Como he dicho, para nosotros hay un gran descuento, pero para las empresas tenemos depósitos con un grado, una concentración de oro bastante interesante, alrededor de 1,7 es la media total de esa región, o sea, por encima de 1 gramo, por lo tanto son interesantes, son bastante accesibles, muchos son cercanos a la superficie, son óxidos, y su extracción no es que sea muy complicada, la mano de obra es muy barata, y en África pues hacer drills tiene un coste bastante bajo. Luego a nivel de impuestos sí que depende de cada país y cada jurisdicción, entonces tenemos cosas muy interesantes, una concentración alta, mano de obra barata, es muy fácil, sobre todo esto es lo más importante creo yo, los tiempos de construcción de una mina. Porque en otros países, si ya nos vamos a Canadá, a Europa o a otros lugares, el tema de permisos es muy complicado. Se tardan, o sea, se pueden montar minas si son jurisdicciones top, digamos, y a veces se paga un premium por tener empresas y minas en esas regiones. Pero claro, el tema de papeleo es horrible. En Canadá para montar una mina, todas las condiciones medioambientales, todos los permisos y el tiempo que todo el papeleo tarda, ¿no? Toda esta burocracia se hace eterno y montar una mina puedes tardar prácticamente 10 años, hay casos de 10 años, perdón, incluso hay minas que han tardado 20 años en ponerse en marcha, o sea, es una locura. En cambio, en África, normalmente las minas se construyen bastante rápido, 2 años puedes tener una mina, y bueno, desde que descubres hasta que comienza la primera producción, es un tiempo bastante más reducido, 5 o 6 años, depende del proyecto, y esto lo hace una región muy pero que muy interesante. Como digo, yo ahora mismo estoy metido en Burkina, Mali, Níger, que son regiones bastante interesantes y tienen cada una sus problemas. El problema, sobre todo de seguridad, es que hay grupos terroristas y hay ataques. Está Boko Haram, el ISIS y zumbaos con metralletas, en definitiva. Entonces esto, a simple vista, dices, uff, yo aquí no me meto, aquí hay mucho follón y mejor estar aparte. Bueno, África, como sabéis, la parte occidental fue una colonia francesa en su mayoría. Entonces, cuando miremos información, yo recomiendo que busquéis sobre, bueno, cuando veis mapa de seguridad de los países, pues ya el gobierno francés os hace una clasificación de las zonas que son más seguras, zonas con más actividad conflictiva, y podemos guiarnos un poco
por dónde invertir y dónde no. Obviamente, si vas a la frontera donde están los pozos petrolíferos y la jungla, ahí va a estar la mayoría de actividad criminal y de grupos terroristas. Porque bueno, pensando como un terrorista, es más fácil esconderte en la jungla que ahí en mitad del desierto. Y claro, si tengo que reventar algo, es mejor reventar un pozo petrolífero, que me pilla más cerca y además se prende fuego antes, ¿vale? Así pensando de forma maquiavélica. Y bueno, es en esas zonas boscosas, zonas donde están los pozos, donde se concentran la mayoría de los ataques. Y como digo, podéis ver mapas de seguridad, los hacen los franceses y también los hacen los británicos. Pero yo no me fiaría mucho los mapas británicos porque hacen siempre lo mismo, trazan líneas aleatorias, muy a lo racionalismo francés. Pero ya lo podéis ver el mapa de Canadá o el de Estados Unidos, que las fronteras son una línea por aquí, otra por aquí, y a tomar por culo las fronteras naturales. Un río no sirve, si la línea pasa por ahí, bueno, pues aquí inseguro, aquí seguro, y no tiene ningún sentido. En cambio, los mapas franceses tienen mucho más sentido, porque seguramente toman fronteras naturales y niveles de actividad. Claro, si tienes un río lleno de caimanes, bueno, y de cocodrilos por ahí, obviamente no vas a cruzarlo, es más probable que te concentres en la otra zona. O si tienes alguna alteración geográfica que te dificulta cruzar, pues bueno, los mapas franceses son más fiables, no son líneas aleatorias como los ingleses, y además son los que más presencia militar tienen en la zona y más intereses económicos tienen allí. También hay muchas bases americanas, por eso, pero yo me fiaría más de la información que da el gobierno francés. Por lo tanto, mirando esos mapas, podemos ver zonas seguras y zonas más inseguras. Obviamente, tenemos que buscar activos que estén en la zona más segura, normalmente cerca de la capital de estos países y con presencia militar y bases, si es posible, bases extranjeras. Muchas minas podréis ver que hay bases extranjeras cerca y eso le da un plus de seguridad, pero el mercado descuenta el riesgo país igualmente. Entonces son factores que tenemos que investigar y cerciorarnos de que tenemos cierta seguridad en la zona. También pensad que en África las distancias son enormes. Como ya he dicho en algún vídeo, los mapas que, como podéis ver aquí, no son a escala real. O sea, no me acuerdo por qué están mal hechos, pero tienen un motivo. Entonces, África es muchísimo más grande de lo que parece en los mapas. Si medís la distancia correctamente, veréis que de un punto a otro, aunque parece que hay, no sé, 100 kilómetros a simple vista en un mapa normal, quizá hay 400 kilómetros o 800 kilómetros, y claro, en el país ha habido actividad, pero 800 kilómetros puede haber la actividad que quiera. Entonces, eso es un factor también a tener en cuenta. Ya hablando más de Burkina, por ejemplo, Burkina tenemos la zona más segura de la capital, y por esa zona más al sur, la actividad se concentra más al norte y al este, la actividad peligrosa, digamos. Y os voy a dar un par de ideas que hay en Burkina. Yo, por ejemplo, tengo en propiedad acciones de Orezone Gold. Es un proyecto increíble, Bombore se llama, allí en Burkina, cerca de la capital, con una base militar cercana. Recomiendo que echéis un vistazo. También tenemos West African Resources, que ya empezó a producir, pero se ha revalorizado bastante y está consolidando ese sector. Está muy cerca de Bombore, así que es posible que en un futuro, yo no descarto que West African compre Orezone, yo ya lo dejo. También hay una empresa muy interesante que se llama African Gold Group, y esta empresa tiene un proyecto muy interesante, ya tiene las economics listas, y se calcula que para 2022 puede comenzar a producir ya. Tengo que investigarla y bueno, meterme más en la empresa porque solo me la he visto por encima. De momento, a simple vista, parece que está cotizando un descuento muy interesante, al 0,2 del Net Asset Value, del valor a día de hoy del proyecto. Claro, está en la zona chunga, está en la zona norte de Burkina. Entonces ya con motivo cotiza un descuento. Orezone también cotiza un descuento muy grande, pero Orezone está en una zona segura. Entonces, segura. Entonces, tiene más sentido invertir en Orezone. Pero bueno, esta es una empresa que tengo en la lista y me la tengo que mirar. Y ahí os dejo también el nombre. Luego en Mali he descubierto una empresa, esto que va saltando de empresa en empresa porque ves que en la presentación te dicen, mira qué baratos que estamos y te ponemos los peers. Y dices, esta está más barata, comparable, voy a verla. Y descubrí una empresa que capitaliza 20 millones, súper pequeñita, Cora Gold se llama, en Mali. Está en la zona segura, lo que es interesante, y tiene un proyecto muy pequeñito, ya financiado,
pero todavía tienen que hacer el feasibility, o sea, el informe económico definitivo para construirlo. Lo interesante es que tiene la financiación. Sacó el PIA y llegó a un trato con una financiera para que le financiase ya los 21 millones aproximadamente, que es el CAPEX de inicio. Tiene una tasa de internet de retorno con el oro, creo que era 1500 o 1400, del 86%. O sea, es un proyecto súper pequeñito, pero súper rentable. La cosa es que solo dura 3 años porque tiene muy pocos resources. Entonces tienen que ampliarlo. Aunque leyendo informes de algún que otro broker, calculan que pueden llegar al millón de onzas porque solo el 20 y pico por ciento de la propiedad está explorada. De esto ya veremos un análisis más adelante. Y por último, vamos a Níger. Y es que Níger es muy interesante no por el tema de oro. Bueno, pensad que en África el 76% de la producción mineral es oro. O sea, es una locura porque está habiendo un boom increíble. Y en Níger lo que tenemos es una zona un poco más peligrosa, ¿no? Pero tenemos las minas de uranio, de Orano, Areva, que es la empresa francesa que se encarga de la producción y procesado de uranio. Entonces, es una zona muy interesante si os interesa la tesis del uranio. Ya he comentado en alguna ocasión que me parece muy interesante la empresa llamada Global Atomic, que de hecho es la del fundador, bueno, la del fundador de... No, su abuelo fue el fundador de Denison Mines, un tal Roman, es el de ahora, Stephen Roman, y fundó Global Atomic y dio un par de activos. Tiene allí un proyecto que se llama DASA en Níger, muy interesante, muy rentable, y tiene otros activos, una planta de reciclado de zinc en Turquía. De esto también veremos análisis en un futuro. Los tengo ya listos, pero ya los veremos en un futuro, ya veréis, os gustará estas ideas de inversión. Y bueno, esto es así un pequeño resumen de West África. Y seguramente en un futuro, cuando me meta más en estos países, haga algún vídeo detallando cómo funciona el país, la legislación minera, algunos proyectos más interesantes. Bueno, más interesantes no creo, porque estos que os he dicho son top. Pero bueno, hablaremos más en profundidad de estos países y de esta región. Recordad que si queréis aprender sobre inversión en materias primas, tenéis mi ebook totalmente gratuito, contactándome al email de la descripción, albermendoza.contacto@gmail.com. Y si queréis profundizar más, tenéis una masterclass de inversión minera y me contactáis el email y os envío toda la información. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Comentadme qué os parece la región y nos vemos en el siguiente. Chao.